Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Oyo Julia. Y muchas gracias, presidente. Señorías, hace 12 años, cuando llegué a este Parlamento, las cuestiones de política exterior funcionaban infinitamente mejor. ¿Y por qué esta decadencia?, se preguntarán ustedes. Pues porque hay un actor que ha cambiado. Porque el Partido Socialista, cuando se mira al espejo, ni siquiera se reconoce. Y es que, por lo visto, ni el señor Álvarez ni el señor Sánchez aprendieron nada de las lecciones que nos daba Javier Solana cuando nos reunía hace aproximadamente una década, una vez al mes. Y eso que no le faltaba razón cuando nos decía que determinadas cuestiones no son ni de derecha ni de izquierda, sino de puro sentido común. Y es que si hay una política que es de Estado, que se debe consensuar y no llevar a los extremos, esa es la política exterior, señorías. Y consensuar no es decir, esto es lo que hay, si quieres lo tomas y si no lo dejas. En los últimos años no se ha consultado con nosotros absolutamente nada sobre los temas capitales que están marcando la agenda internacional. No han tenido en cuenta que el Partido Popular es el mayoritario no solo en esta Cámara y en el Senado, sino también en la mayoría de parlamentos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares. Estamos viendo cómo las decisiones del Gobierno socialista en política exterior son incoherentes. Puede que Sánchez, como ahora va en cohete, crea que la política exterior es marciana y se hace en Júpiter o en Saturno, pero no. Este es en el mundo en el que nos encontramos y nos movemos. Y aquí no hay extraterrestres, pero sí que hay monstruos como Putin o Maduro a los que hay que poner en su sitio y hay que pararles los pies. Y si miramos este mapa, señorías, resulta que el Gobierno no acierta ni una, ni a norte-sur, ni a este, ni oeste. Y cada vez que nos equivocamos, perdemos presencia e influencia y, en consecuencia, perdemos competitividad. Y esto los españoles no nos lo podemos permitir. Y si no, que se lo digan a los empresarios que todavía no se han recuperado de las tensiones con Argelia. Solo en mi comunidad se suman pérdidas por encima de los 50 millones de euros al mes. Y ahora mandan a una enemiga del campo y de la industria como candidata al Parlamento Europeo. Y es que Teresa Rivera, con su transición caótica, ha puesto en jaque no solo a nuestros motores económicos. Pensemos en el apoyo de España a Ucrania. Lo que necesitan los ucranianos para combatir a Rusia, efectivamente, son más medios y más respaldo militar. El Gobierno debe cumplir con los compromisos que tenemos con la OTAN y aumentar el presupuesto en materia de defensa. En esto no van a tener ningún problema con nosotros, pero sí lo van a tener con la mitad del Banco Azul. Pero también es necesario que se reduzca el gas que le compramos a Rusia, porque precisamente gracias a las políticas energéticas de Teresa Rivera somos su mejor cliente y Rusia es el segundo proveedor de nuestro país. ¿Y cómo creen ustedes que Putin financia la invasión a Ucrania? Por otro lado, y respecto al Reino Unido y la situación post-Brexit, todavía estamos esperando algo de información y transparencia en la negociación respecto a Gibraltar. Hace falta un acuerdo, pero no cualquier acuerdo. Deben tenerse muy en cuenta los derechos de los trabajadores españoles, que la fiscalidad sea equiparable, control efectivo del mercado interior y Schengen, los aspectos medioambientales y cómo va a quedar la situación tanto de la base militar como del campo de Gibraltar. Y Marruecos, pues, es otro ejemplo de cómo el Gobierno ha perdido el equilibrio. Los más de 47 millones de españoles no podemos ser rehenes de lo que tenga Sánchez en su móvil o lo que haya hecho su entorno. No hay mayor muestra de egoísmo político que anteponer los intereses de dos personas a los de todo un país. Y el bandazo en la posición sobre el Sáhara Occidental es inaceptable, señorías. Que tras 40 años de una postura unánime y consensuada sobre este contencioso se dé un giro radical y no se expliquen los motivos, no es que no lo entienda mi grupo parlamentario o la mayoría de la sociedad española, es que hay muchos diputados en su bancada que tampoco lo comparten. También nos gustaría saber si Marruecos ya ha puesto fecha para la reapertura de la aduana comercial en Melilla y la apertura de la de Ceuta. ¿Cuál es la hoja de ruta de la que tanto hablan pero que nadie conoce? Si miramos al este, señorías,
Nos encontramos ante unas imágenes que jamás pensábamos que se iban a producir en este siglo y que todos deseamos que se acaben ya. Es necesario que en el conflicto de Gaza se respeten los derechos humanos y se cumpla la legalidad internacional. Lo urgente es que haya un alto al fuego, que se liberen los rehenes, que la ayuda humanitaria llegue a cada uno de los civiles que de forma injusta están sufriendo este conflicto y que se evite también la escalada regional. Consideramos que la solución pactada en 2014 sobre los dos Estados es el camino adecuado para conseguir la paz y la estabilidad en la región, pero debemos tener claras dos premisas. La primera, que debemos de ir de la mano de nuestros socios europeos y de nuestros principales aliados. Y la segunda, que jamás no puede ser un interlocutor válido. Y en este sentido, le digo al Partido Socialista, hace 12 años el Partido Socialista se hubiera avergonzado de que un grupo terrorista como Hamás le hubiera felicitado y desde luego se hubiera desmarcado. Y si miramos al oeste, no podemos olvidar lo que necesitan nuestros países hermanos, con los que nos unen no solo unos grandes vínculos económicos y sociales, sino unos lazos emocionales inquebrantables que están por encima de cualquier interés personal, señorías. Resulta curioso que si se ataca al entorno del presidente se tiene la piel muy fina y, sin embargo, cuando son líderes del Grupo de Puebla, como por ejemplo López Obrador, los que se meten, eso sí, con nuestras instituciones, el Gobierno no hace nada, se queda de brazos cruzados. Y es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez se guía por el color político y no por los principios fundamentales de democracia y de libertad. Quizá por eso no protegen a los presos políticos cubanos, por eso callan ante la vulneración de derechos humanos en Nicaragua, por eso votan en contra de proteger a los periodistas en México, por eso no se oponen a las detenciones arbitrarias en Bolivia o por eso se ponen de perfil ante unas elecciones que desde luego no tienen ninguna garantía en Venezuela. Señorías, como ven, la política exterior se ha convertido en una política de partido, cortoplacista, con sobreactuación por razones electorales. A mi grupo parlamentario le gustaría que volviera a ser una política de Estado. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, señorías, la moción que trae hoy al hemiciclo el Grupo Parlamentario Popular tiene por objeto frenar el deterioro de la política exterior España como consecuencia de las acciones emprendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una política que, en opinión del grupo proponente, resulta oscurantista y lo es. Ahí tenemos el episodio todavía sin aclarar de las maletas de Delsi en Barajas o el episodio también sin aclarar de las negociaciones del ministro Álvarez por la cuestión de Gibraltar, sobre la cual faltan luces y taquígrafos. Pero es una postura que yo me atrevería a calificar con otros 4 adjetivos más. Contraria a los intereses de España, plagada de contradicciones, instalada en el fracaso y ayuna de consenso. Que la política exterior de Sánchez es contraria a los intereses de España lo acredita, demuestra un botón, el grave perjuicio que para nuestra economía supuso la caprichosa decisión de abandonar nuestra tradicional postura de apoyo a la causa saharaui a cambio de la aceptación acrítica del plan de autonomía de Rabat, un cambio nunca suficientemente explicitado, cuyas negativas consecuencias impactaron de inmediato sobre la imprescindible seguridad de nuestro suministro energético. Que la política exterior de Sánchez está plagada de contradicciones lo acredita la inconsistencia de nuestra diplomacia, suave con unos, inflexible con otros, en lo tocante a la cuestión de los derechos humanos, y de cuyos bandazos cualquier observador incauto deduciría que tal vez estos son más respetados hoy en día en Cuba o en China que en Polonia o en Hungría, o que tal vez Palestina es una democracia más consolidada que Israel. Que la política exterior de Sánchez es una inacabable colección de fracasos lo acredita nuestra sonrojante irrelevancia en la toma de las grandes decisiones sobre el futuro del orden internacional y nuestro menguante liderazgo en el seno de la Unión, del que es buen botón demuestra el fiasco de la gira europea de Sánchez para lograr el inmediato reconocimiento del Estado palestino. Y es que someone should tell Mr. Hanson that on the international arena it is not enough to speak English. You've got to have something meaningful to say. Por último,
la política exterior de Sánchez se halla cada vez más ayuna de consenso. El Partido Socialista lleva casi medio siglo repitiéndonos que la política exterior debe ser una política de Estado, alejada de los caprichos del Gobierno de turno, fraguada en el consenso y orientada, como exige nuestra Ley de Acción y del Servicio Exterior de Estado, a definir, promover, desarrollar y defender los valores e intereses de España en el exterior. Solo que esta reivindicación del Partido Socialista es como su reivindicación de la defensa de la Constitución o como su reivindicación de la lucha contra la corrupción. Una reivindicación fija, discontinua, que se airea solo cuando los electores le llevan en la oposición, mientras que cuando, como ahora, ocupan el Gobierno, su llamado al consenso en las grandes cuestiones de Estado se trueca por esa extraña forma de buscar acuerdos que tiene el ministro Álvarez, que cada vez solicita el apoyo de esta Cámara para decisiones que o bien ya han sido tomadas y están operativas o bien se encuentran solamente en fase de borrador. Porque, en efecto, con el Partido Socialista la política exterior ha pasado de ser una política de Estado orientada al bien superior de España a ser una política de gobierno. Pero todo es susceptible de empeorar, pues en efecto así ha sido. Porque desde el pasado domingo la política exterior de España, que había dejado de ser una política de Estado para ser una política de gobierno, ha dado un doble salto mortal. Se ha convertido en una política personal enderezada al único objetivo de asegurar la supervivencia política de Sánchez, y el segundo para transformarse en una política conyugal en la que los valores e intereses de España en el exterior son puestos al servicio del buen nombre de su esposa y del buen fin de sus negocios. No de otra manera cabe calificar al grotesco quilombo tan apresuradamente organizado por el señor Álvarez a partir de las manifestaciones hechas por el presidente de la Nación Argentina el domingo en Vistalegre. En primer lugar, porque la idea de que el cuestionamiento de la honorabilidad del presidente del Gobierno y de su esposa, cosa que por otra parte hace la mitad del arco parlamentario y buena parte de la prensa, equivalga a la perpetración de un ataque frontal a nuestra democracia y a nuestras instituciones y a España, constituye un chamullo que solo cabe acometer desde posiciones cercanas al despotismo. L'état, c'est moi. En segundo lugar, porque la tesis de que el señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente, solo puede hacerse desde la más imperdonable ignorancia de la historia. En tercer lugar, porque el intento de implicar en esta piola al alto representante de la Unión Europea para elevar dos frases pronunciadas en un mitin a la categoría de ataque al conjunto de la Unión Europea constituye una boludez, ahora sí, sin precedentes. Y, en cuarto lugar, porque esta llamada a retirar nuestra embajada y esta amague de romper relaciones diplomáticas Señorías, su tiempo ha finalizado. Revela hasta qué punto resulta peligrosa para la buena marcha de nuestra política exterior la insana combinación de un presidente malevo y de un ministro trucho. Pero, señores, van a tener que escuchar muchas veces más el rugido del león. Y si no les gusta, tápense las orejas. Pero si se tapan las orejas, no se sorprendan luego cuando descubran que también a este lado del charco, poco a poco, y pese a quien pese, la libertad avanza. Gracias. Carajo. Gracias. Buenas tardes, presidente, señorías. La verdad es que me quedo atónita con los señores del PP leyendo esta moción, pero sobre todo con el señor de Vox, porque es que aquí no se respeta ni la familia. Y luego hablamos mucho de la familia, ¿verdad? Bueno, en relación al oscurantismo y leyendo su moción con detenimiento, quiero poner de manifiesto que ustedes saben que el ministro ha comparecido en sede parlamentaria y ha presentado en distintas ocasiones las líneas del Gobierno en política exterior, fijando como eje principal la defensa y la construcción de paz que está guiando la acción exterior de este Gobierno. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con el apoyo financiero, humanitario, diplomático a Ucrania, a través de la CID, con un paquete humanitario que ya desde febrero del 2022 son casi 100 millones y hay comprometidos 400 millones para su reconstrucción. Somos el cuarto país de la Unión en número de acogidas de personas de nacionalidad ucraniana desplazadas que gozan de una protección temporal, o sea, más de 200.000 beneficiarios. En el ámbito de la Unión, además, seguimos apoyando el mecanismo para Ucrania. Apoyamos la próxima reunión para la paz en Ucrania, que se celebrará el próximo 15-16 de junio. Pero, además, seremos la sede de la cuarta Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo, hito clave para la consecución de la Agenda 2030, que es un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas a nuestro trabajo, al trabajo del Gobierno de España. Trabajamos en política exterior feminista. Respecto a Gibraltar,
Resulta que el señor Pons dice que es un paraíso fiscal y un refugio para el tráfico de drogas, a lo que las autoridades británicas tachan de incitar al odio, y no pensaban lo mismo ustedes cuando gobernaban. Nosotros trabajamos por el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, por una zona de prosperidad compartida. Nos hablan ustedes de América Latina y el Caribe, que es América Latina y el Caribe. Hemos recuperado las cumbres UECELA que llevaban años sin celebrarse y ya estamos preparando la de 2025 en Colombia. Nos hablan ustedes de Venezuela. Apoyamos la mesa de diálogo, las elecciones libres y transparentes y hemos concedido aquí la residencia a miles de personas venezolanas que viven en España. Nos hablan ustedes a nosotros de Nicaragua, en serio, pero si ha sido el presidente Pedro Sánchez el que ha dado las nacionalidades a los presos políticos nicaragüenses excarcelados, deportados y a los que el dictador Ortega privó de su nacionalidad, es decir, periodistas, activistas, sacerdotes, escritores. Nosotros apoyamos las libertades, la democracia y a la sociedad latinoamericana que reclama cambios contra la injusticia social, porque sí, nosotros creemos en la justicia social. Creemos en la redistribución de la riqueza, que aquellos que más ganan más aporten y que todos tengan igualdad de oportunidades. Háblenos ustedes de si van a aceptar nuestra enmienda, la enmienda que les hemos presentado, tras la fiesta de la Internacional de la Vergüenza de este fin de semana en Madrid, de los señores de la ultraderecha con los que ustedes gobiernan. Con aquellos que sí queremos nosotros reconocer el Estado palestino, nos acusan de favorecer al terrorismo. Con esos señores que dicen que deberían echar a patadas y correr a gorrazos al PSOE, que de vergüenza debería darles. El señor Milei, que viene a insultarnos a nuestra casa, al presidente del Gobierno. Es una falta de vergüenza y la verdad es que es una falta de educación palmaria. No está a la altura del gran pueblo que representa. Y ustedes, en vez de apoyar al Gobierno de su nación, como bien hiciera el presidente Zapatero con Aznar cuando el presidente Chávez se metió con él, ustedes no. Ustedes sacan las declaraciones indignantes de ayer del señor Tellado para luego disculparse a medias, como ha hecho el señor Pons, para acabar hoy con las declaraciones del señor Feijóo, que demuestra la falta de lealtad que tiene con su país. Y miren, dice poco de ustedes porque, y lo digo con pena, de verdad, y lo sabe la gente que está mucha gente que está en su bancada. Nosotros sí queremos que en el PP, y somos conscientes, hay gente que todavía piensa que insultar al presidente del Gobierno, como hace el señor Milei y la señora Ayuso, no está bien. Ni es decente, ni respeta a la democracia ni a sus instituciones. Por lo tanto, ¿le van a exigir ustedes disculpas al señor Milei o siguen en su afán por ser más de extrema derecha que la extrema derecha? Quiero reiterar las palabras de la ministra de Alegría hoy, que ha dicho: la política es una cuestión de respeto. Las mujeres debemos tener voz y autonomía. No es cobardía, es igualdad y el feminismo es más necesario que nunca. Nos hablan a nosotros de Palestina. Nosotros, cuyo el liderazgo del presidente del Gobierno ha trabajado por el reconocimiento del Estado de Palestina y la paz en la región. Ha propuesto una conferencia de paz, el reconocimiento de Palestina como Estado miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, el respeto al derecho internacional humanitario, un alto el fuego, la ayuda humanitaria en Gaza, sobre todo apoyo a la UNRWA, porque aquellos que hemos estado en campos de refugiados sabemos lo necesaria que es la UNRWA para que los niños tengan acceso a la educación, a la ayuda humanitaria. Y quiero decir aquí y agradecer a todos los partidos de este Parlamento que nos han ayudado a apoyar todas estas iniciativas. Gracias a todos. Recordamos aquí a los miles de víctimas palestinas y también a los israelíes. Exigimos una vez más la liberación incondicional de los civiles que continúan como rehenes de Hamás. El dolor no tiene identidad, ni género, ni religión, ni nacionalidad. Todos y todas tenemos derecho a la vida. ¿Quiénes quieren para usurpar un derecho que le ha sido otorgado a una persona como es la vida? Nadie. Pero ustedes no creen en los derechos humanos ni en el derecho internacional humanitario. No han mencionado jamás a ni una víctima palestina. Niños huérfanos, mutilados, presas de la indignación y de la frustración, que acabarán siendo víctimas de grupos violentos y radicales. En esta, mi última intervención en el Congreso de los Diputados de mi país, voy a cerrar esta intervención diciendo una frase que me enseñó mi padre y que siempre me ha acompañado. La yassuhu illa al-sahih. Lo voy a intentar traducir, que no tiene una traducción literal. Solo lo justo acaba siendo lo correcto. Muchas gracias. Arratsaldeon. Muchas gracias, presidenta. Miren, no es la primera vez que el Partido Popular trae a esta Cámara una moción de racimo, una moción con varios puntos inconexos para ver cuáles de ellos se aprueban. De hecho, la trajeron hace poco y me ha extrañado que la trajeran de nuevo, con nada novedoso, pero claro, cuando ha mencionado las elecciones europeas, he dicho, claro,
empieza ya la campaña y ha tenido que hablar de la candidata del Partido Socialista. Bien, vale. De sentido común decía, ¿no? Vale. Empiezan su parte expositiva hablando de la cuestión de Delsi. Y yo creo que esto no les hace un favor, porque si quieren dar seriedad y empiezan con un bulo, pues esto no creo que vaya en el buen sentido. Y claro, si posteriormente hablan de la cuestión del Magreb y piden un equilibrio, y es cierto que olvidando el episodio de Perejil, nosotros estamos de acuerdo con la exposición que hacen y que dicen que no tiene sentido el cambio de postura, además unilateral y sin consultar del Partido Socialista. Pero bueno, esto ya lo hemos votado en esta Cámara y seguramente hoy se votará de nuevo y saldrá aprobado, incluso con nuestro voto. En relación a Ucrania, tampoco, nada nuevo. Una situación lacerante, peligrosa, que cuenta con el rechazo de toda la Cámara, como se vio en la pasada legislatura, con un texto apoyado por todas las fuerzas de esta Cámara rechazando la agresión de Rusia a Ucrania. Y es cierto que para la salida de ese conflicto hay posturas diferentes. Por ejemplo, nosotros consideramos que el envío de ayuda militar, sin negar el derecho a legítima defensa que tiene Ucrania, no es o no debe ser la prioridad que debe tener la Unión Europea para acabar con esa situación cuanto antes. Y miren, en relación a Oriente Medio, yo creo que es bueno el ejemplo que ponen, ¿no? Piden ratificar la PNL que se aprobó hace una década en esta Cámara, también por unanimidad. Nosotros lo vemos bien, votaremos a favor, cómo no, de la solución de los dos estados. Pero claro, en estos 10 años han seguido ocurriendo cosas en Oriente Medio y más específicamente en Palestina y en Israel, ¿no? Desde la ocupación de Cisjordania, desde la situación en Gaza, y ahora vamos a los terribles ataques del 7 de octubre y la situación que ha ocurrido con una respuesta que ha generado una crisis humanitaria. Yo creo que en esta Cámara todo el mundo apoya que se debe acabar con esa catástrofe cuanto antes, pero también dar una salida en términos de sentido común al conflicto más antiguo que existe en la región y posiblemente en el mundo. Más de 100 años de conflicto y miren, hay una propuesta del Gobierno, del Partido Socialista, que puede ser incluso demasiado ambiciosa, que es proponer una conferencia de paz para Oriente Medio. Yo creo, ya digo, desde la ambición, pero ojalá fuera en esa línea. Y luego, como no, se van a Latinoamérica, donde ponen el foco en 3 únicos países, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, olvidándose de lo que pueda ocasionar o producirse en El Salvador, en Guatemala. ¿Qué pasa? En esos estados les da igual la conculcación de derechos humanos, es una cuestión ideológica o de intento de desgaste al adversario político. Pues creemos que no tiene sentido. Pero miren, y ya como conclusión, es cierto que cuando ustedes gobernaban el mundo era menos complicado que lo que está ahora, ¿no? En un momento de tensionamiento, de conflictos, además, que generan un peligro incluso nuclear, lo que genera unas tensiones que no se habían vivido, que no nos podíamos imaginar en la última década, pero es que luego ustedes presentan una serie de medidas que dicen España necesita tomar unas medidas para reforzar la imagen exterior. ¿Cuáles son estas que presentan hoy aquí, las medidas para fortalecer la imagen exterior de España? Porque al mismo tiempo, y a modo de conclusión, dicen ustedes, no yo, que soy independentista, que no tengo sentimiento de pertenencia a España, pero que sean ustedes los que dicen, no el Gobierno español, que España no tiene credibilidad, que su imagen está cuestionada, que no es un socio fiable. Hombre, yo no sé si los empresarios y empresarias españoles estarán muy satisfechos con esta presentación. Lo hemos visto que utilizan estas estrategias en el Parlamento Europeo, que es curioso, ¿no? Como política de Estado y como un partido español, es curioso que utilicen esta técnica, pero que la traigan aquí también por escrito, no sé, como imagen y publicidad exterior, creo que se equivocan. Y miren, por último, ante este escenario apocalíptico que presentan, y ustedes presentan estas propuestas y acusan de contradictorio y de falta de credibilidad al Gobierno por tener dentro del Gobierno posiciones diferentes y tener apoyos de otras fuerzas.
Si tan seguros están, tan íntegros son y coherentes, presenten esta moción para que se vote conjuntamente. Si son coherentes y creen que estos son los puntos idóneos, preséntenlo, porque si no están cayendo en la misma contradicción que acusan al Gobierno, que es apoyarse en votos de otras formaciones, como los nuestros, que apoyaremos algunos de los puntos, para intentar presentar toda la moción. Esto es, están acusando al Gobierno de lo mismo que están ustedes pretendiendo conseguir con la misma. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Iñárritu. Señora presidenta, señorías, debatimos una moción que intenta resumir lo que ha sido 7 meses de debate sobre política exterior, debates muy agrios, especialmente los del pasado 24 de abril. 3 comentarios. En primer lugar, que es la constatación de una melancolía, de un bipartidismo en política exterior que dejó de existir realmente en el 2001. Esa melancolía se resume en que el Partido Popular no tiene hoy derecho de veto sobre la política exterior española. Murió en 2001 víctima de un giro reaccionario de Aznar, y ahí estuvo la guerra de Irak, la operación militar de Perejil, la resolución consciente de una presentación de una resolución en el Consejo de Seguridad sobre los atentados de Atocha y el desmontaje y recorte de la política de cooperación española, que fue tremenda. Este giro fue profundizado después del Gobierno Zapatero en lo que puede ser calificado del septenio perdido de la diplomacia española del 2011 al 2018. ¿Se acuerdan de la marca España contra el Procés? ¿Se acuerdan de cuando los presos políticos cubanos acampaban enfrente del Ministerio de Asuntos Exteriores en la plaza de la provincia y el ministro del PP quería expulsarles llamándoles delincuentes? ¿Se acuerdan de las políticas neocoloniales cuando hubo la repatriación de beneficios de las empresas españolas en Argentina y Bolivia? ¿Se acuerdan de cuando se provocó la cola en la verja de Gibraltar al mismo tiempo que se ofrecía la cosoberanía a Gran Bretaña? ¿Se acuerdan de la crisis permanente con Marruecos y cuando se denegó en masa a la población saharaui en España, más de 500 casos, su petición de nacionalidad? En segundo lugar, la moción pone de relieve que el alcance de la política exterior que propone el Partido Popular se queda en un ejercicio provinciano. Cuando tenemos la mayor crisis, la policrisis mayor, una situación de desfonde del sistema internacional, una situación de cambio climático imposible, tensiones geopolíticas en África, en el estrecho de Taiwán, en Ucrania y en Oriente Medio, 56 conflictos activos ahora mismo, la peor carrera de armamentos que hemos vivido, incluido amenazas nucleares, insuficiencia del sistema de seguridad de Naciones Unidas. Todo eso, ¿qué es lo que se nos propone? Lean, por favor, los 8 puntos. De esos 8 puntos hay 2 sobre política que se propone aquí en el Parlamento, que se ha discutido. Los otros 6 son resoluciones adoptadas en el Consejos Europeos durante estos meses. Es fundamental desarrollar efectivamente una política de coprosperidad con Marruecos y Argelia, que son 2 socios estratégicos, que ayude a construir el Gran Magreb, que ponga fin a las disputas heredadas del colonialismo francés y español. Y es importante que en ese marco haya una solución negociada bajo el patrocinio de Naciones Unidas, como implican las resoluciones, acordada entre las partes, que ponga fin al exilio de Tinduf, que haga volver a los refugiados saharauis y que permita el libre ejercicio de su autodeterminación. Frente a esta visión de nuestros intereses estratégicos en el Atlántico y en el Mediterráneo, para hacer frente a la peor crisis del Sahel que se recuerda, ¿qué es lo que se nos ofrece? Lo que se nos ofrece es básicamente la pregunta de cuándo se van a poner en práctica los acuerdos sobre las aduanas de Ceuta y de Melilla. Esas aduanas se abrirán, esas aduanas hay un compromiso de que se haga por parte marroquí y esperamos verlas rápidamente en esta situación. En tercer lugar, la gravedad de la policrisis es evidente y que necesitamos una política exterior más amplia, más coherente, más verde, más feminista, más progresista, que se base en el multilateralismo, en la lucha contra la desigualdad económica y social
que aplique la Agenda 2030 y que nos permita salir de las tensiones geopolíticas y las economías de guerra para unas propuestas de construcción en paz, tanto en nuestro continente como en el otro. El programa del Gobierno del Partido Socialista de Sumar consta de 230 puntos. Solo 15 están dedicados a los temas de política exterior. Y de esos 15, solo 3 no se refieren a la Unión Europea. Hay una debilidad importante en lo que es la base de consenso actual de nuestras políticas exteriores. Y aquí queremos hacer un llamamiento para que ese debate se abra a todas las fuerzas que participan en el bloque de apoyo al Gobierno y que podamos realmente establecer una política de fortalecimiento de la vía democrática para la salida de la guerra de Ucrania, como aparece en el programa de Gobierno firmado, que podamos imponer las resoluciones 2720 y 2723 del Consejo de Seguridad y la resolución del 10 de mayo de reconocimiento del Estado palestino. Para acabar, brevemente, 3 puntos. 1. La moción del PP nos quiere volver a un pasado que ya no existe. 2. Es necesario aumentar el consenso progresista, feminista y verde en nuestra política exterior y es una misión abrir y ampliar este consenso. Y 3. Tenemos que liderar un bloque progresista europeo que proponga la lucha contra el cambio climático, que proponga la lucha por el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y que evite que las tensiones actuales encaben en economías de guerra y en una guerra generalizada. Muchas gracias.